El 4 de abril de 2026, algo va a ocurrir en el cielo que no ha ocurrido desde antes de que existiera la imprenta. Un objeto de varios kilómetros de diámetro, construido de hielo y roca y polvo, un objeto que lleva más de 1000 años viajando desde las profundidades más frías del sistema solar, va a pasar a menos de 1 millón de kilómetros de la superficie del Sol, a menos de 1,5 radios solares del borde de una estrella que alcanza temperaturas de 5500 grados centígrados en su superficie y de varios millones de grados en su corona. Lo que ocurra en ese encuentro depende de física que los astrónomos conocen bien y de variables que los modelos todavía no pueden predecir con certeza. El cometa se llama C/2026A1, conocido informalmente como MAPS. Fue descubierto en enero de 2026 por el Sistema de Alerta de Impacto Meteorítico de la NASA. Nadie lo había visto antes. No porque los telescopios no fueran suficientemente potentes, sino porque venía de un lugar donde ningún telescopio ha mirado con la frecuencia suficiente para detectar algo que se mueve tan despacio durante la mayor parte de su trayectoria. Venía de la nube de Oort, la región más exterior del sistema solar, la región donde los objetos orbitan tan lejos del Sol que una sola órbita puede tardar miles o millones de años en completarse. El MAPS tardó más de 1000 años en llegar hasta aquí. Más de 1000 años de viaje en la oscuridad absoluta, a temperaturas que se acercan al cero absoluto, a velocidades que parecen enormes, pero que en la escala del sistema solar externo son apenas un susurro. Y ahora, en el plazo de días, va a enfrentarse al Sol. Pero el 3 de marzo de 2026, los telescopios detectaron algo que los modelos no habían previsto: una anomalía en el brillo del cometa. Una anomalía que cambió las preguntas que los astrónomos se estaban haciendo sobre este objeto. No si sobreviviría el encuentro, sino si llegaría al perihelio en una sola pieza. Los próximos minutos vas a entender exactamente qué es el cometa MAPS, de dónde viene, y por qué su encuentro con el Sol el 4 de abril es uno de los eventos astronómicos más significativos del año 2026. Vas a entender la física de lo que ocurre cuando un objeto de hielo y roca se acerca al Sol a esa distancia. ¿Qué son las fuerzas de marea? ¿Qué es el límite de Roche? ¿Y por qué esos conceptos son la diferencia entre un espectáculo y una desintegración? Vas a entender qué son los fragmentos Kreutz, por qué su existencia cambia la manera de interpretar lo que el MAPS está haciendo ahora mismo, y qué dice la anomalía del 3 de marzo sobre lo que puede ocurrir el 4 de abril. Y al final vas a enfrentarte a algo que la astronomía no puede prometerte con certeza. No la respuesta, solo las herramientas para entender la pregunta. Porque hay cosas que el universo hace que ningún modelo predice correctamente hasta que ocurren. Y el cometa MAPS puede ser una de ellas, solo lo esencial. El cometa C/2026A1, MAPS, fue detectado por el sistema Atlas de alerta de impacto de la NASA el 9 de enero de 2026, cuando su brillo superó el umbral de detección del sistema. En el momento de su descubrimiento, ya estaba dentro de la órbita de Júpiter y acelerando hacia el Sol. Es un cometa de periodo largo, lo que significa que su órbita es tan extensa que tarda cientos o miles de años en completar una vuelta alrededor del Sol. Los cálculos orbitales preliminares sugieren que el MAPS no ha pasado por el interior del sistema solar en al menos 1000 años, posiblemente más. Su perihelio, el punto de máxima aproximación al Sol, está programado para el 4 de abril de 2026, a una distancia de aproximadamente 0,93 radios solares desde el centro del Sol, lo que equivale a menos de un radio solar desde la superficie de la estrella.
Esa distancia lo clasifica dentro de una categoría especial de cometas conocidos como cometas rasantes del Sol o Sungracers. Final. 3 de marzo de 2026, múltiples observatorios registraron una variación inesperada en el brillo del cometa incompatible con el comportamiento nominal de un objeto sólido aproximándose al Sol en trayectoria continua. Esa variación es la anomalía. Y la anomalía es la historia. Para entender lo que el MAPS es y por qué su comportamiento es tan difícil de predecir, necesitas entender de dónde viene. No en el sentido poético de la frase, en el sentido físico y orbital. El sistema solar tiene una estructura que la mayoría de los modelos de divulgación simplifican hasta el punto de distorsionarla. Los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, ocupan una región compacta alrededor del Sol. Neptuno, el planeta más externo, orbita a 30 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Neptuno está a 30 veces esa distancia. Eso parece lejos. No lo es. Más allá de Neptuno, en la región conocida como el Cinturón de Kuiper, los objetos se extienden hasta aproximadamente 50 unidades astronómicas del Sol. El Cinturón de Kuiper es donde vive Plutón. Es donde se originan los cometas de período corto, aquellos que tardan menos de 200 años en completar una órbita y que visitan el interior del sistema solar con regularidad suficiente para haber sido observados múltiples veces. Pero más allá del Cinturón de Kuiper, la estructura del sistema solar cambia de manera radical. Entre 2.000 y 100.000 unidades astronómicas del Sol existe la nube de Oort. Una esfera, no un disco como el Cinturón de Kuiper, sino una esfera tridimensional que envuelve el sistema solar en todas las direcciones, poblada por billones de objetos de hielo y roca que fueron expulsados hacia esa región durante la formación del sistema solar hace 4.600 millones de años. Para que lo dimensiones, si Neptuno está a 30 unidades astronómicas, la nube de Oort externa llega hasta Nitsin 100.000, más de 3.000 veces la distancia a Neptuno. A esas distancias, la luz del Sol tarda meses en llegar. La temperatura está a unas pocas decenas de grados por encima del cero absoluto. La influencia gravitacional del Sol es tan débil que las perturbaciones gravitacionales de las estrellas cercanas y de la propia galaxia pueden modificar las órbitas de los objetos que allí residen. Cuando una perturbación gravitacional, el paso cercano de una estrella vecina, la influencia de marea de la galaxia o la interacción gravitacional entre objetos de la propia nube, modifica la órbita de uno de esos objetos de la nube de Oort, de manera que su perihelio queda dentro del sistema solar interior. El objeto comienza un viaje que tardará siglos o milenios en completarse. El cometa MAPS es uno de esos objetos. Hace aproximadamente 1000 años, alguna perturbación gravitacional que los astrónomos todavía no han identificado con precisión, colocó al MAPS en una trayectoria que lo llevaría eventualmente al interior del sistema solar. 1000 años. En el año 1026 aproximadamente, el MAPS comenzó su descenso hacia el Sol. En ese momento, la imprenta de Gutenberg faltaba más de 4 siglos para ser inventada. Las cruzadas estaban en sus primeras décadas. El Imperio Romano de Oriente todavía existía. La mayor parte de las naciones que hoy conocemos no existían en ninguna forma reconocible. Y el MAPS comenzaba un viaje que terminaría en 2026. Durante la mayor parte de ese viaje, el cometa fue invisible para cualquier observador en la Tierra, incluso hipotéticamente. No porque no existiera, sino porque estaba demasiado lejos y era demasiado tenue para reflejar suficiente luz solar para ser detectado. En su viaje desde la nube de Oort hasta más allá de la órbita de Júpiter, el MAPS fue un objeto oscuro moviéndose en la oscuridad. No tenía coma.
la nube de gas y polvo que rodea a los cometas cuando se acercan al Sol y que los hace reconocibles. No tenía cola, que es simplemente el material de la coma empujado por el viento solar y la presión de la radiación solar en dirección opuesta al Sol. Era solo un núcleo de hielo y roca, compacto y oscuro, viajando a velocidades que en la escala de la nube de Oort parecen enormes, pero que en términos humanos son difíciles de visualizar. El núcleo de un cometa de la nube de Oort como el MAPS es esencialmente una bola de nieve sucia. El término, acuñado por el astrónomo Fred Whipple en 1950 y que se ha mantenido en uso desde entonces precisamente porque captura la esencia del objeto con precisión, describe un núcleo compuesto principalmente de hielos volátiles, agua congelada, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amoníaco, mezclados con polvo y rocas de silicato y compuestos orgánicos complejos. La composición exacta varía de un cometa a otro y refleja las condiciones del disco protoplanetario en la región del Sistema Solar donde se formó el objeto hace miles de millones de años. Los cometas de la nube de Oort son, en ese sentido, cápsulas del tiempo. Objetos que se formaron cuando el Sistema Solar era joven y que han permanecido esencialmente sin cambios desde entonces, preservados por las temperaturas cercanas al cero absoluto de la nube de Oort, sin la energía suficiente para que ningún proceso químico o físico significativo los altere. Cuando un cometa de esa región entra en el Sistema Solar interior por primera vez, los astrónomos están viendo material que no ha cambiado desde antes de que existiera la Tierra. A medida que el MAPS se fue acercando al Sol, durante los últimos años de su viaje milenario, cruzó el umbral de distancia en que el calor solar comenzó a ser suficiente para un proceso que es la firma definitoria de los cometas: la sublimación. El proceso por el que los hielos del núcleo se convierten directamente de sólido en gas, sin pasar por el estado líquido, impulsados por el calor solar que penetra las capas superficiales del núcleo. Ese gas, expulsado desde la superficie del núcleo, arrastra consigo partículas de polvo. La combinación de gas y polvo forma la coma, que puede alcanzar diámetros de cientos de miles de kilómetros, mucho mayor que el núcleo sólido del cometa, pero extremadamente tenue. Y el viento solar y la presión de la radiación solar empujan ese material hacia atrás, formando las colas del cometa. La coma del MAPS fue detectada por primera vez en los días anteriores a su identificación formal como nuevo cometa en enero de 2026. El sistema ATLAS, que monitoriza el cielo en busca de objetos que brillan más de lo esperado para su posición, lo detectó porque su brillo había aumentado lo suficiente para superar el umbral de detección del sistema. Desde ese momento, el MAPS pasó de ser un objeto desconocido en la oscuridad del sistema solar exterior a ser el objeto más observado del cielo por los astrónomos, especializados en cometas de todo el mundo. Y lo que observaron en las semanas siguientes fue exactamente lo que los modelos de cometas de primer acercamiento al Sol predicen: un cometa que se comportaba de manera relativamente normal, hasta el 3 de marzo. Pero antes de llegar a esa fecha, necesitas entender algo sobre los cometas de primer acercamiento al Sol que hace que la historia del MAPS sea distinta de la historia de cualquier cometa que haya visitado el interior del sistema solar múltiples veces. Porque hay algo específico y profundamente relevante sobre lo que ocurre cuando un objeto que nunca ha estado cerca del Sol llega por primera vez. Y ese algo está en la física de su interior. Lo que el MAPS lleva en su centro es material que ningún calor ha tocado en 4.600 millones de años. Y cuando ese material empieza a calentarse, lo que ocurre no siempre se ajusta a lo que los modelos predicen. Telescopios vieron
El 3 de marzo de 2026, un conjunto de observatorios, distribuidos en 3 continentes, el Observatorio Europeo Austral en Chile, el Observatorio de Mauna Kea en Hawái y el Observatorio de La Palma en Canarias, estaban monitorizando el MAPS de manera rutinaria dentro del programa de seguimiento de cometas de aproximación al Sol coordinado por la Unión Astronómica Internacional. La monitorización rutinaria de un cometa en trayectoria hacia el perihelio consiste básicamente en medir su brillo en diferentes longitudes de onda a intervalos regulares, comparar esas mediciones con las predicciones de los modelos y verificar que el cometa se está comportando dentro de los parámetros esperados para su tipo y distancia al Sol. El 3 de marzo, el brillo del MAPS no estaba dentro de los parámetros esperados. Para entender por qué eso importa, necesitas entender qué predicen los modelos sobre el brillo de un cometa en trayectoria hacia el perihelio. El brillo de un cometa tiene 2 componentes principales. El primero es la reflexión de la luz solar por el núcleo sólido y por las partículas de polvo de la coma. Ese componente sigue una ley que depende de la distancia al Sol y de la distancia a la Tierra, de manera relativamente predecible. El segundo componente es la fluorescencia del gas de la coma, el brillo que producen las moléculas de gas cuando absorben la luz solar y la reemiten. Ese componente es más complejo porque depende de la composición específica del cometa y de la tasa de sublimación de sus hielos. La tasa de sublimación depende de la distancia al Sol y de la naturaleza de los hielos del cometa. Y la naturaleza de los hielos es donde la historia del MAPS se vuelve interesante. Los cometas de primer acercamiento al Sol tienen una composición superficial que es diferente de la de los cometas que han pasado por el interior del sistema solar múltiples veces. Los cometas que han hecho múltiples aproximaciones al Sol han perdido en cada pasada las capas más externas de sus hielos, los AMS, hielos más volátiles que se subliman a mayor distancia del Sol y que en viajes anteriores ya se evaporaron. Lo que queda es un núcleo con una superficie parcialmente procesada, con una corteza de material menos volátil que cubre los hielos más ricos del interior. Los cometas de primer acercamiento, como el MAPS, llegan con su superficie original intacta. La superficie que nunca ha sido calentada por el Sol, cubierta de los hielos más volátiles que se preservaron durante miles de millones de años en la nube de Oort. Eso significa que cuando el MAPS comenzó a acercarse al Sol, la tasa de sublimación de sus hielos superficiales fue, en principio, mayor de lo que sería para un cometa de múltiples pasadas a la misma distancia. Los hielos más volátiles, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que se subliman a temperaturas muy bajas, comenzaron a evaporarse a distancias mucho mayores del Sol, de lo que los modelos de cometas de múltiples pasadas predirían. Eso explica por qué los cometas de primer acercamiento al Sol frecuentemente presentan un brillo mayor del esperado cuando están todavía lejos del perihelio. Y en el caso del MAPS, los datos de enero y febrero de 2026 eran consistentes con ese comportamiento. Pero el 3 de marzo, lo que los observatorios vieron fue algo diferente. No un brillo mayor del esperado. Una variación de brillo con una estructura que los astrónomos reconocieron de inmediato como la firma de un proceso específico. El brillo del MAPS aumentó súbitamente, durante un periodo de varias horas. Luego se estabilizó y luego comenzó a mostrar una estructura que en los datos de imagen se resolvió como 2 o posiblemente 3 condensaciones separadas en lugar de una sola. En la terminología de los estudios de cometas, eso es una outburst. Una explosión de actividad cometaria que produce un aumento súbito de brillo incompatible con la actividad normal de sublimación. Las outbursts en cometas ocurren por varias razones. La primera y la más benigna para la integridad del núcleo es la exposición de material volátil fresco cuando una región del núcleo colapsa o se agrieta.
exponiendo hielos que estaban aislados térmicamente por el material de la corteza y que subliman súbitamente al quedar expuestos al calor solar directo. La segunda razón es más inquietante: la fragmentación del núcleo. Cuando un núcleo cometario se fragmenta, ya sea por las tensiones térmicas generadas por el calentamiento diferencial de su superficie, ya sea por las fuerzas de marea del Sol o de un planeta cercano, ya sea por la presión interna de gas acumulado que no puede escapar a través de la corteza, el material fresco del interior queda expuesto de manera masiva. La superficie de material nuevo expuesta aumenta de manera abrupta. La tasa de sublimación aumenta proporcionalmente. El brillo del cometa sube de manera repentina y visible. Y en las imágenes de alta resolución tomadas poco después del aumento de brillo, los diferentes fragmentos del núcleo roto aparecen como condensaciones separadas que gradualmente van aumentando su separación. La estructura en múltiples condensaciones que los observatorios documentaron el 3 de marzo era consistente con la firma de la fragmentación. No era la única explicación posible. Una outburst causada por la exposición de material fresco sin fragmentación del núcleo puede producir también una estructura de coma asimétrica, que en imágenes de baja resolución puede confundirse con múltiples condensaciones. Los astrónomos del equipo de seguimiento pasaron las horas siguientes al 3 de marzo, analizando los datos con todos los instrumentos disponibles, buscando separar esas dos hipótesis. Lo que encontraron no fue una respuesta definitiva, fue una imagen que amplificó la pregunta. Las imágenes de alta resolución obtenidas con el telescopio Canada-France-Hawaii en Mauna Kea en las horas siguientes al evento mostraron que la estructura de condensaciones del MAPS era inconsistente con una simple outburst de material. La separación entre las condensaciones era demasiado grande para ser una estructura interna de la coma de un núcleo intacto. La velocidad a la que se separaban era coherente con el movimiento diferencial de fragmentos que habían sido liberados por un evento de fragmentación parcial o total del núcleo. La conclusión preliminar del equipo de seguimiento, publicada en un telegrama de la Unión Astronómica Internacional en la madrugada del 4 de marzo, fue que el MAPS había sufrido un evento de fragmentación parcial. El núcleo que había viajado 1000 años desde la nube de Oort se había roto. ¿En cuántas partes y con qué consecuencias para el perihelio del 4 de abril? Eso era lo que los modelos todavía no podían decir con certeza. Pero para entender lo que la fragmentación significa para el destino del MAPS, necesitas entender la física que opera en las proximidades del Sol. La física que hace que los cometas se rompan, que los destruye o que los deja pasar. Y esa física tiene un nombre que lleva el apellido del astrónomo francés que la describió por primera vez en el siglo XIX. Destrucción milenaria. Para entender lo que puede ocurrirle al MAPS, el 4 de abril de 2026, necesitas entender lo que ya les ha ocurrido a otros cometas que pasaron demasiado cerca del Sol. Y la historia de esos cometas es más larga y más extraña de lo que la mayoría de las personas saben. En la segunda mitad del siglo XIX, el astrónomo alemán Heinrich Krautz realizó algo que en apariencia parece una tarea administrativa de astronomía: analizar las órbitas calculadas de varios cometas que habían pasado extraordinariamente cerca del Sol en diferentes momentos históricos. Los grandes cometas de 1843, 1880, 1882 y 1887, entre otros, habían sido observados, pasando tan cerca del Sol, que en algunos casos fueron visibles a plena luz del día desde la superficie terrestre. Cometas lo suficientemente brillantes para verse en el cielo diurno son raros incluso en la historia de siglos de observación astronómica. Krautz calculó las órbitas de esos cometas con los datos históricos disponibles y encontró algo
que al principio pareció una coincidencia estadísticamente improbable. Las órbitas eran casi idénticas, no parecidas, idénticas en todos sus parámetros orbitales esenciales. La inclinación del plano orbital respecto al plano de la eclíptica, la excentricidad de la órbita, la distancia al perihelio, la dirección del nodo ascendente. Con variaciones pequeñas que podían explicarse por las perturbaciones gravitacionales planetarias acumuladas durante los años entre los diferentes avistamientos. La conclusión de Kreutz fue directa. Esos cometas no eran objetos distintos que casualmente tenían órbitas similares. Eran fragmentos de un objeto original único que en algún momento del Mitsubishi pasado se había roto en pedazos cuando pasó demasiado cerca del Sol. El objeto original, el progenitor de todos los fragmentos Kreutz, era un cometa de dimensiones difíciles de estimar con los datos disponibles, pero que los modelos modernos sugieren que podría haber tenido un diámetro de entre 50 y 100 kilómetros, lo que lo convertiría en uno de los cometas más grandes que hayan entrado al sistema solar interior en los últimos miles de años. Ese cometa progenitor pasó por el interior del sistema solar en algún momento que los modelos sitúan aproximadamente en el siglo XII, posiblemente alrededor del año 1106, cuando los registros históricos mencionan la aparición de una estrella cometa extraordinariamente brillante, visible durante días en el cielo diurno. En ese primer pasaje, o posiblemente en un pasaje anterior, el núcleo del cometa progenitor se fragmentó por las fuerzas de marea del Sol. Los fragmentos resultantes siguieron órbitas que difieren ligeramente entre sí y han ido regresando al interior del sistema solar en diferentes fechas desde entonces. Los grandes cometas de 1843, 1882 y otros son los fragmentos más grandes que sobrevivieron suficientemente intactos para ser visibles a plena luz del día desde la Tierra. El gran cometa de 1882, cuyo núcleo se fragmentó durante su propio perihelio y cuyos fragmentos fueron observados separándose mientras el cometa rodeaba el Sol, es quizás el ejemplo más dramático de lo que le ocurre a los cometas cuando pasan a distancias tan pequeñas del Sol. Y desde que los coronógrafos, instrumentos especializados en observar las proximidades del Sol, bloqueando la luz directa de la estrella, comenzaron a operar a bordo de satélites como el SOHO, a partir de 1995, se ha revelado que la familia Kreutz es mucho más grande de lo que Kreutz imaginó. El satélite SOHO, que opera en el punto de Lagrange L1 entre la Tierra y el Sol, y que tiene como uno de sus instrumentos el coronógrafo LASCO, ha detectado más de 4.000 objetos pasando cerca del Sol desde 1995. La gran mayoría de ellos son fragmentos de la familia Kreutz, objetos de tamaños que van desde unos pocos metros hasta varios kilómetros que se aproximan al Sol y que en la mayoría de los casos no sobreviven el perihelio. El calor del Sol los sublima. Las fuerzas de marea los rompen en fragmentos más pequeños que el calor sublima con mayor rapidez. Y en el coronógrafo del SOHO, lo que se ve es una línea brillante que se acerca al Sol y que gradualmente desaparece sin que ningún objeto compacto emerja del otro lado. El cometa no sobrevivió, solo quedó el gas y el polvo sublimados. No todos los fragmentos Kreutz siguen ese destino. Los fragmentos más grandes, aquellos con suficiente masa para que el calor solar no los sublimara completamente antes de que alcanzaran el perihelio y comenzaran a alejarse, han sobrevivido sus pasadas por el Sol. El gran cometa de 1843, con un núcleo estimado de varios kilómetros de diámetro, sobrevivió su perihelio a pesar de pasar a menos de 750.000 kilómetros de la superficie solar. El gran cometa de 1882 sobrevivió su perihelio aunque su núcleo se fragmentó durante el paso,
generando la familia de subfragmentos que los astrónomos observaron. El cometa Lovejoy C/2011-W3, un fragmento Crowds descubierto en 2011 con un núcleo de aproximadamente 200 metros de diámetro, sobrevivió un perihelio a 150.000 kilómetros de la superficie solar, lo que equivale a menos de un cuarto del radio solar desde la superficie de la estrella, y emergió del otro lado visiblemente disminuido pero intacto, para la sorpresa de los astrónomos que habían predicho su destrucción. Esos casos de supervivencia tienen en común una variable que los modelos de destrucción cometaria identifican como el factor determinante: el tamaño del núcleo. Un núcleo de mayor tamaño tiene más masa interior que puede sobrevivir el calor superficial mientras el proceso de sublimación va destruyendo las capas externas. La sublimación procede desde fuera hacia adentro. El calor solar calienta la superficie del núcleo. El material superficial se sublima y es expulsado. Y el material interior permanece frío, porque la sublimación misma actúa como refrigerante. En un núcleo pequeño, el calor solar penetra hasta el centro antes de que el perihelio haya pasado. En un núcleo grande, el interior permanece frío durante el tiempo que dura el paso por el perihelio. Y si el núcleo sobrevive intacto hasta que el cometa comienza a alejarse del Sol, la tasa de sublimación disminuye y el objeto puede sobrevivir. El MAPS no es un fragmento Crowds. Esa es la primera aclaración importante para entender su situación. Las órbitas de los fragmentos Crowds tienen parámetros orbitales específicos, incluyendo una inclinación del plano orbital respecto a la eclíptica de aproximadamente 144 grados, que los identifican de manera inequívoca. La órbita del MAPS tiene parámetros distintos. No pertenece a la familia Crowds. Es un cometa rasante del Sol independiente, un Sungracer de origen en la nube de Oort, cuya trayectoria lo llevará a una distancia perihelial que está en el mismo rango que los fragmentos Crowds más conocidos, pero que no comparte el origen familiar de esos objetos. Lo que sí comparte es el destino posible. Y la física que determinará ese destino es la misma. Para entender esa física, necesitas entender dos conceptos que son centrales en la historia del MAPS a partir de ahora: las fuerzas de marea y el límite de Roche. En 1848, el astrónomo francés Édouard Roche publicó un artículo que no recibió mucha atención en su momento, pero que con el tiempo se convirtió en uno de los resultados más utilizados de la mecánica celeste. Roche calculó la distancia mínima a la que un objeto pequeño puede orbitar un objeto más masivo, sin ser destruido por las fuerzas de marea generadas por ese cuerpo masivo. Esa distancia se llama el límite de Roche. Y en el contexto del sistema solar, es uno de los conceptos más relevantes para entender lo que puede ocurrirle al MAPS el 4 de abril. Para entender el límite de Roche, necesitas entender primero qué son las fuerzas de marea. Cuando un objeto de tamaño finito orbita un cuerpo masivo, los diferentes puntos del objeto experimentan la gravedad del cuerpo masivo a distancias ligeramente distintas. El punto del objeto más cercano al cuerpo masivo está más cerca y, por lo tanto, experimenta una atracción gravitacional mayor. El punto más lejano está más lejos y experimenta una atracción gravitacional menor. La diferencia entre la atracción gravitacional en el punto más cercano y en el punto más lejano es la fuerza de marea. En la Tierra, las fuerzas de marea de la Luna son las que producen las mareas oceánicas. La Luna atrae el océano más fuertemente en el lado de la Tierra que mira hacia ella, y menos fuertemente en el lado opuesto. El resultado es que el agua se acumula en los dos puntos extremos a lo largo del eje Tierra-Luna, produciendo dos mareas cada día a medida que la Tierra rota bajo esa deformación.
Eso es una fuerza de marea actuando sobre un cuerpo fluido, donde los materiales pueden moverse libremente en respuesta a la fuerza diferencial. En un objeto sólido, la cohesión interna del material resiste la deformación que la fuerza de marea quiere producir. El límite de Roche es la distancia a la cual la fuerza de marea supera la cohesión interna del objeto. Dentro del límite de Roche, la fuerza de marea es más fuerte que la capacidad del material del objeto de mantenerse unido por su propia gravedad interna. El objeto se rompe. Sus fragmentos se dispersan en órbitas ligeramente diferentes. Y con el tiempo, esos fragmentos forman un anillo alrededor del cuerpo masivo. Los anillos de Saturno son material que no pudo formar lunas porque estaba dentro del límite de Roche de Saturno, o material que fue disgregado por las fuerzas de marea cuando algún objeto se aproximó demasiado. El valor exacto del límite de Roche depende de las propiedades del objeto que se está rompiendo. Para un objeto perfectamente fluido, sin ninguna resistencia interna, el límite de Roche se calcula con la fórmula clásica de Roche y resulta aproximadamente 2,46 veces el radio del cuerpo masivo. Para el Sol, eso equivale a aproximadamente 1,7 millones de kilómetros desde el centro del Sol, o aproximadamente 1,2 radios solares desde la superficie. Para un objeto sólido con resistencia de material, el límite de Roche efectivo es menor, porque la cohesión interna del material añade resistencia adicional a las fuerzas de marea. Pero los núcleos de los cometas no son objetos puramente sólidos ni puramente fluidos. Son lo que los astrónomos llaman cuerpos porosos débilmente consolidados. Aglomerados de material de hielo y roca con porosidades que pueden llegar al 70 o el 80% de su volumen, mantenidos juntos más por la gravedad propia del objeto que por la cohesión interna del material. Para ese tipo de objetos, el límite de Roche efectivo es mayor que para un objeto sólido denso, porque la baja densidad del núcleo cometario y su baja resistencia interna hacen que las fuerzas de marea puedan romperlo a distancias mayores que las que serían necesarias para romper una roca sólida de masa equivalente. Los modelos de estructura de núcleos cometarios desarrollados en las últimas 2 décadas, basados en parte en las observaciones directas de los cometas Churyumov-Gerasimenko por la sonda Rosetta de la ESA y de los cometas Tempel 1 y Hartley 2 por la misión Deep Impact de la NASA, sugieren que los núcleos cometarios tienen densidades típicas de entre 300 y 700 kilogramos por metro cúbico. Eso es menos denso que el agua líquida, que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y es mucho menos denso que la roca sólida, que tiene densidades típicas de 2500 a 3000 kilogramos por metro cúbico. Para un objeto con esas características de densidad y porosidad, el límite de Roche efectivo respecto al Sol está en el rango de 1,5 a 2 radios solares desde el centro del Sol. El perihelio del MAPS está a 0,93 radios solares desde el centro del Sol, lo que equivale a aproximadamente 0,93 radios solares de distancia al centro, o a menos de 50.000 kilómetros de la superficie solar. La temperatura en la corona solar a esa distancia supera el 1.000.000 de grados centígrados. Y a esa distancia, el MAPS estará profundamente dentro del límite de Roche, para un objeto con las características de densidad y porosidad de un núcleo cometario. Las fuerzas de marea que el MAPS experimentará en las horas alrededor de su perihelio son entre 10 y 20 veces mayores que las fuerzas máximas de marea que un cuerpo de sus características puede resistir sin romperse. Eso no es el límite de la posibilidad. Es el límite del margen. El MAPS en su perihelio estará sometido a fuerzas de marea de una intensidad que ningún núcleo cometario de composición típica puede sobrevivir intacto si esas fuerzas tienen suficiente tiempo para actuar. La pregunta es ¿cuánto tiempo? La ventaja del MAPS
si se puede llamar ventaja a algo en esta situación, es la velocidad. En el perihelio, el MAPS estará viajando a una velocidad de aproximadamente 600 km por segundo. Para que lo dimensiones, la velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo. El MAPS en su perihelio irá al 0,2% de la velocidad de la luz. Esa velocidad es la consecuencia directa de la física orbital. En el punto de máxima aproximación al Sol, la energía gravitacional potencial acumulada durante 1000 años de descenso desde la nube de Oort se ha convertido en energía cinética. El cometa estará en el punto más caliente, más brillante y más peligroso de su trayectoria, pero también en el punto en que lo recorre más rápido. El tiempo que el MAPS pasará dentro del límite de Roche del Sol, asumiendo que el núcleo no se haya fragmentado ya de manera total antes de ese momento, es de pocas horas, no semanas, no días, horas. Y en esas pocas horas, las fuerzas de marea actuarán sobre el núcleo con una intensidad que los modelos indican es destructiva para un objeto del tipo del MAPS. Pero los modelos también tienen sus límites. Y los límites de los modelos son exactamente lo que la anomalía del 3 de marzo está revelando de maneras que los astrónomos todavía están procesando. Antes de la anomalía del 3 de marzo, los modelos de la NASA y de otros grupos de investigación que habían calculado el comportamiento esperado del MAPS producían una predicción relativamente consistente. Un cometa de período largo, con un perihelio a 0,93 radios solares del centro del Sol, con las características orbitales del MAPS, tenía aproximadamente un 40 a 60% de probabilidad de sobrevivir el perihelio en alguna forma reconocible. No necesariamente como un núcleo único e intacto, pero como un conjunto de fragmentos que emergieran del lado lejano del Sol después del perihelio. Esa predicción asumía que el núcleo del MAPS era un objeto razonablemente cohesionado que llegaría al perihelio en una sola pieza, y que la fragmentación, si ocurría, se produciría durante o después del perihelio por las fuerzas de marea. La anomalía del 3 de marzo invalidó ese supuesto. Hay varios tipos de modelos que los astrónomos usan para predecir el comportamiento de los cometas durante sus aproximaciones al Sol. El más básico es el modelo de curva de luz, que toma los datos de brillo del cometa a lo largo del tiempo y los ajusta a una fórmula que describe cómo debería cambiar el brillo en función de la distancia al Sol y a la Tierra. Si el cometa se comporta de manera nominal, los datos se ajustan a la fórmula y el modelo puede predecir el brillo en fechas futuras. Si el cometa se comporta de manera anómala, los datos se desvían de la fórmula de manera sistemática. La anomalía del 3 de marzo fue una desviación de la curva de luz nominal tan marcada que no podía ser explicada por las incertidumbres del modelo. El segundo tipo de modelo relevante es el modelo de sublimación, que calcula la tasa a la que los diferentes hielos del cometa se subliman en función de la distancia al Sol, la composición asumida del núcleo y el área superficial del núcleo expuesta al calor solar. Ese modelo predice cómo debería cambiar la producción de gas y polvo del cometa con el tiempo, y esa producción está directamente relacionada con el brillo observado del cometa. Para el MAPS, los modelos de sublimación predichos antes de la anomalía asumían un núcleo sólido de tamaño estimado a partir de las mediciones de brillo en las semanas anteriores al 3 de marzo. Esa estimación de tamaño del núcleo es uno de los parámetros más inciertos del modelo. Para cometas a las distancias del MAPS antes de su perihelio, la coma es mucho más brillante que el núcleo sólido, y el tamaño del núcleo no puede medirse directamente. Solo puede inferirse de manera indirecta a través de modelos que hacen suposiciones sobre la fracción del núcleo que está activa, la composición de los hielos y otras variables que solo se conocen con incertidumbre. La tercera clase de modelos relevantes
son los modelos estructurales del núcleo, que intentan predecir cómo responderá la estructura interna del núcleo a las fuerzas térmicas y de marea durante la aproximación al Sol. Esos modelos requieren conocer la densidad del núcleo, su porosidad, su resistencia mecánica interna y su composición. Para el MAPS, ninguno de esos parámetros se conoce directamente. Son estimados a partir de observaciones remotas y de las propiedades medias de otros cometas similares estudiados con más detalle. La razón por la que los modelos fallan de manera tan visible, en el caso de los cometas de primer acercamiento al Sol, como el MAPS, es estructural, no accidental. Los modelos de cometas fueron calibrados con observaciones de cometas que han pasado múltiples veces por el interior del sistema solar. Cometas como el Halley, el Borrelly, el Churyumov-Gerasimenko, cometas que tienen una historia térmica que ha modificado su estructura superficial y que ha homogeneizado en cierta medida su comportamiento de sublimación, porque las capas más volátiles y más susceptibles a las variaciones ya se evaporaron en pasadas anteriores. Los cometas de primer acercamiento, como el MAPS, tienen una composición superficial completamente distinta. Sus capas más externas nunca han sido calentadas. Pueden contener hielos supervolátiles, material orgánico complejo, estructuras cristalinas de hielo que solo se forman a temperaturas cercanas al cero, sin domasono absoluto, que responden al calor solar de maneras que los modelos calibrados con cometas procesados no predicen bien. En los últimos 50 años, varios cometas de primer acercamiento han demostrado este problema de predicción de maneras espectaculares. El cometa Kohoutek, en 1973, fue predicho por los astrónomos como el cometa del siglo, potencialmente visible a plena luz del día y con una cola que cruzaría gran parte del cielo nocturno. Resultó ser significativamente menos brillante de lo predicho, no porque el cometa fuera anómalo en el sentido de que algo saliera mal, sino porque los modelos de primer acercamiento sobreestimaron sistemáticamente el brillo de un objeto que nunca había sido calentado antes y cuyas capas superficiales respondían al calor solar de maneras distintas a las predichas. En el extremo opuesto, el cometa Magnouth C/2006P1 fue inicialmente subestimado por los modelos en su capacidad de brillo y terminó siendo el cometa más brillante del hemisferio sur desde 1965, con una cola de polvo espectacular visible a plena luz del día durante días. Los modelos no lo predijeron. Los datos lo revelaron. El cometa Ison, en 2013, siguió un patrón diferente. Predicho como el cometa del siglo, resultó desintegrarse durante y después de su perihelio de una manera que los modelos no habían anticipado con certeza. El MAPS, con la anomalía del 3 de marzo ya documentada, está en una situación en que los modelos tienen que actualizarse con una variable nueva que no estaba en las predicciones originales. La fragmentación parcial del núcleo. Y la fragmentación parcial cambia todos los parámetros del modelo. Un núcleo fragmentado tiene una superficie total mayor que un núcleo intacto de la misma masa. Mayor superficie significa mayor tasa de sublimación. Mayor tasa de sublimación significa mayor producción de gas y polvo. Mayor producción de gas y polvo significa mayor brillo. Y mayor brillo significa que los fragmentos individuales son más pequeños de lo que el núcleo original. Y los fragmentos más pequeños son más vulnerables al calor solar y a las fuerzas de marea. Lo que la anomalía del 3 de marzo sugiere, en la interpretación más probable de los datos disponibles, es que el MAPS llegará al perihelio del 4 de abril no como un único núcleo cohesionado, sino como un conjunto de fragmentos de tamaño variable, posiblemente 2 o 3 fragmentos principales con masas similares, rodeados por una nube de material más pequeño. Ese conjunto de fragmentos tendrá que sobrevivir el paso por la región más hostil del sistema solar, como objetos individuales más pequeños que el núcleo original.
Los modelos actualizados con ese escenario producen una probabilidad de supervivencia de alguno de los fragmentos significativamente menor que las estimaciones originales del 40 al 60%. Algunos modelos reducen esa probabilidad al rango del 15 al 30%. Pero los modelos también son los que fallaron el 3 de marzo. Y eso obliga a una pregunta sobre cuánto confiar en ellos en la dirección contraria. Lo que ocurrirá. Hay un relato de lo que va a ocurrir el 4 de abril que los físicos pueden escribir con razonable certeza. No el desenlace, el proceso. A medida que el MAPS o sus fragmentos se aproximen al Sol en las horas previas al perihelio, el calor solar aumentará de manera exponencial. La intensidad de la radiación solar varía con el inverso del cuadrado de la distancia al Sol. Cuando el MAPS esté al doble de su distancia perihelial, recibirá un cuarto de la intensidad de radiación que recibirá en el perihelio. Cuando esté a la mitad de la distancia perihelial, recibirá 4 veces más. La aproximación final al perihelio, cuando el cometa pase de un radio solar de distancia a la superficie a su punto de mínima distancia en pocas horas, es un proceso en que la intensidad de la radiación solar recibida aumenta en un factor de varios cientos en pocas horas. Ese aumento de la radiación solar tiene 2 efectos físicos directos sobre el núcleo del cometa. El primero es el calentamiento de la superficie. La temperatura de la superficie del núcleo sube rápidamente a medida que la intensidad de la radiación solar aumenta. El segundo efecto es la sublimación. A medida que la temperatura de la superficie sube, los diferentes hielos del núcleo alcanzan sus temperaturas de sublimación y comienzan a evaporarse. El agua hiela a aproximadamente 170 Kelvin para sublimarse a las presiones del vacío espacial. A la distancia del perihelio del MAPS, la temperatura de la superficie del núcleo superará esa cifra por un margen enorme. La tasa de sublimación en el perihelio del MAPS será muchas veces mayor que la tasa de sublimación actual. El núcleo o sus fragmentos expulsarán gas y polvo a velocidades que crearán una coma y una cola de un brillo potencialmente espectacular. Visible en el 1892 coronógrafo del satélite SOHO y posiblemente, si el cometa sobrevive, con el ojo desnudo desde la Tierra en los días posteriores al perihelio. Pero esa expulsión masiva de material tiene una consecuencia que va más allá del brillo. La expulsión asimétrica de gas desde la superficie del núcleo actúa como un pequeño motor de cohete, empujando al núcleo en la dirección opuesta a la expulsión. Esas fuerzas no gravitacionales son pequeñas en relación con la gravedad solar, pero no despreciables en un objeto pequeño sometido a tasas de sublimación tan intensas como las del perihelio del MAPS. El segundo proceso físico que actuará sobre el MAPS en el perihelio son las fuerzas de marea. Ya las hemos descrito en términos generales. En el perihelio del MAPS, la diferencia entre la atracción gravitacional del Sol sobre el punto más cercano del núcleo y la atracción sobre el punto más lejano será de un valor que los modelos calculan con precisión. Para un núcleo de 1 kilómetro de diámetro en el perihelio del MAPS, esa diferencia es del orden de varios milímetros por segundo cuadrado de aceleración diferencial. Esa diferencia de aceleración intentará estirar el núcleo a lo largo del eje que une el centro del cometa con el centro del Sol. La resistencia del material del núcleo a ese estiramiento, medida por su módulo de resistencia efectivo, que para un núcleo cometario poroso es del orden de unos pocos kilopascales, es lo que determina si el núcleo sobrevive o se rompe. Los modelos de resistencia de material para núcleos cometarios porosos, desarrollados a partir de las observaciones de la misión Rosetta sobre el cometa Churyumov-Gerasimenko, indican que la resistencia efectiva de esos objetos es sorprendentemente baja. El cometa Churyumov-Gerasimenko tiene una resistencia efectiva estimada de entre 10 y 200 pascales en sus regiones más débiles. Para contexto,
La resistencia a la compresión del tofu blando es de aproximadamente 5.000 pascales. El núcleo del Churyumov-Gerasimenko es estructuralmente más débil que el tofu. Si el MAPS tiene características de resistencia similares, las fuerzas de marea en su perihelio superarán esa resistencia por un factor de varios órdenes de magnitud. Pero hay un matiz importante. Las fuerzas de marea actúan durante un tiempo limitado. En el perihelio del MAPS, cuando las fuerzas de marea son máximas, el cometa estará moviéndose a 600 km por segundo. La geometría del encuentro es tal que el cometa pasará de estar a un radio solar de la superficie del Sol a estar a 2 radios solares en el lado opuesto en aproximadamente 4 a 6 horas. 4 a 6 horas es el tiempo total en que las fuerzas de marea superen de manera significativa la resistencia estructural del núcleo. Para objetos más pequeños, ese tiempo puede ser suficiente para producir una fragmentación completa. Para objetos de tamaño suficiente, puede no serlo. La fragmentación de un cometa no es un proceso instantáneo. Es un proceso que requiere tiempo para propagarse. Una grieta que comienza en el interior del núcleo tiene que propagarse hacia el exterior antes de que produzca una separación visible entre los fragmentos. En materiales sólidos de alta resistencia, esa propagación es rápida. En materiales porosos de baja resistencia como los núcleos cometarios, la propagación puede ser más lenta, pero también más completa, porque el material de baja resistencia no presenta barreras efectivas al avance de las grietas. Lo que eso significa para el MAPS es que el proceso de fragmentación iniciado o acelerado el 3 de marzo puede continuar durante el perihelio, con la posibilidad de que la fragmentación sea progresiva. Un núcleo que llega al perihelio parcialmente fragmentado puede terminar el perihelio completamente desintegrado. O puede sobrevivir con el fragmento mayor suficientemente intacto para emerger del otro lado. Los modelos no pueden distinguir entre esos escenarios con la información disponible. Solo la observación directa del perihelio puede hacerlo. Ocurrir el 4 de abril de 2026, entre las 14:00 y las 16:00 UTC aproximadamente, el cometa MAPS alcanzará su perihelio. En ese momento, ningún telescopio óptico convencional podrá observarlo directamente. La proximidad al Sol hace que cualquier intento de observación con un telescopio convencional sea tanto técnicamente imposible como potencialmente destructivo para el instrumento. El instrumento que documentará lo que ocurra será el coronógrafo LASCO del satélite SOHO, que puede observar los objetos que pasan cerca del Sol porque el disco solar está bloqueado por un disco opaco en el centro del campo de visión. El coronógrafo LASCO tiene una resolución angular limitada respecto a los telescopios terrestres u otros telescopios espaciales. No puede resolver el núcleo del cometa como un objeto extendido a esas distancias. Lo que observa es el brillo total del cometa, incluyendo núcleo, coma y cola, como un punto de luz que se mueve a través del campo de visión a lo largo de la trayectoria prevista. De ese punto de luz y de su evolución en brillo y forma, los astrónomos intentarán reconstruir lo que está ocurriendo físicamente durante el perihelio. Hay 3 escenarios principales que los modelos actualizados con la anomalía del 3 de marzo consideran como los más probables. El primer escenario es la desintegración completa. El cometa, en sus fragmentos actuales o en fragmentos adicionales generados por las fuerzas de marea durante el perihelio, se desintegra completamente en material demasiado pequeño para sobrevivir el calor del perihelio. En el coronógrafo del SOHO, lo que se vería es una línea brillante que se acerca al Sol y que gradualmente disminuye en brillo y se dispersa mientras rodea al Sol, sin que ningún punto de luz compacto emerja del otro lado. El final del MAPS sería silencioso desde la perspectiva del observador. Un rastro de polvo y gas que el Sol irá dispersando en los días y semanas siguientes.
El segundo escenario es la supervivencia parcial. Uno o varios fragmentos del núcleo original, con tamaño suficiente para sobrevivir el calor y las fuerzas de marea del perihelio, emergen del lado opuesto del Sol en las horas siguientes al perihelio. En el coronógrafo del SOHO se vería aparecer uno o varios puntos de luz compactos en el campo de visión en el lado del Sol opuesto al de entrada. En los días siguientes al perihelio, esos fragmentos se alejarían del Sol, disminuirían en brillo a medida que la sublimación se reduce con la distancia creciente, y podrían ser visibles durante semanas o meses como cometas individuales en el cielo nocturno. El tercer escenario, el de menor probabilidad según los modelos pero el que ningún astrónomo descarta, es la supervivencia del fragmento principal con suficiente brillo para ser visible desde Tierra a plena luz del día. Si el fragmento de mayor tamaño resultante de la fragmentación del 3 de marzo es suficientemente grande, del orden de varios cientos de metros o más de diámetro, puede sobrevivir el perihelio suficientemente intacto para emerger como un objeto brillante. Ese sería el cometa más brillante observado desde la Tierra, desde el Gran Cometa de 1997, el cometa Hale-Bopp. Lo que no puede decirse con certeza antes del 4 de abril es cuál de esos tres escenarios se materializará. Los modelos pueden asignar probabilidades relativas. Los astrónomos pueden debatir qué escenario es más probable, dado lo que saben sobre la composición y el comportamiento del MAPS. Pero el 4 de abril, la física tomará su decisión. Y la física no consulta los modelos antes de decidir. Hay algo que vale la pena decir sobre lo que ocurre en los minutos alrededor del perihelio. El cometa, en su punto de máxima aproximación al Sol, estará sometido simultáneamente a las temperaturas más altas, las fuerzas de marea más intensas y las presiones de radiación más extremas que ningún objeto de su tipo ha experimentado en su historia milenaria. En esos minutos, las leyes de la física no hacen concesiones por la antigüedad del viajero. No importa que el MAPS haya tardado más de 1000 años en llegar. No importa que su material sea el material más antiguo y más preservado del sistema solar. Las fuerzas de marea no tienen memoria histórica. El calor del Sol no reconoce la rareza del encuentro. Lo que sí tiene memoria es la física. La física del límite de Roche opera de la misma manera en cada encuentro entre un cometa y el Sol. Produce los fragmentos Crouch, que el SOHO cuenta a razón de decenas por año. Y producirá el destino del MAPS de la misma manera implacable con que ha producido todos los destinos anteriores. La física no cambia, solo cambia lo que hay para observarla. Tiempo en perspectiva. Hay una manera de contar la historia del MAPS que los datos astronómicos hacen posible y que ningún otro tipo de historia permite. Es la historia de lo que el cometa vivió antes de que ningún ser humano existiera para presenciarla. El material que compone el núcleo del MAPS se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, en el disco protoplanetario de polvo y gas que rodeaba al Sol recién formado. En ese momento, la Tierra no existía. Los planetas del sistema solar estaban todavía en proceso de formación por la acreción gravitacional de ese disco. El material que hoy llamamos MAPS estaba distribuido en partículas microscópicas de silicato y hielo, en la región del disco donde se formarían eventualmente los planetas exteriores. Durante decenas de millones de años, esas partículas se fueron aglomerando por colisiones y atracción gravitacional, formando objetos cada vez más grandes. El cuerpo progenitor del MAPS, el objeto que eventualmente fue expulsado hacia la nube de Oort, se formó en algún momento durante ese proceso de acreción. La expulsión hacia la nube de Oort ocurrió probablemente durante el período de reorganización gravitacional del sistema solar,
conocido como el Gran Bombardeo Tardío, que ocurrió hace entre 3.800 y 4.100 millones de años, cuando los planetas gigantes modificaron sus órbitas en una reconfiguración dinámica que expulsó una fracción del material del sistema solar exterior hacia la nube de Oort y envió otra fracción hacia el interior del sistema solar, produciendo la lluvia de impactos que marcó el registro geológico de la Luna y de los planetas rocosos. Desde entonces, hace aproximadamente 4.000 millones de años, el material del MAPS ha estado en la nube de Oort. Durante 4.000 millones de años, ese material no ha cambiado de manera significativa. La temperatura de la nube de Oort está a unas pocas decenas de grados por encima del cero absoluto. A esas temperaturas, los procesos químicos que modificarían la composición del material son esencialmente inexistentes. Los únicos procesos que pueden modificar el material en esas condiciones son la irradiación cósmica de alta energía, que bombardea el material con partículas que pueden alterar las moléculas superficiales, y los choques ocasionales con otros objetos de la nube. Ambos procesos son lentos. En 4.000 millones de años, la irradiación cósmica ha modificado solo las capas superficiales más externas del material. El interior del núcleo del MAPS es material virgen del sistema solar primitivo. Cuando el MAPS se sublima en el perihelio del 4 de abril, ese material virgen saldrá al espacio por primera vez en 4.000 millones de años. Moléculas de agua, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de metano, de compuestos orgánicos complejos que se formaron en el disco protoplanetario hace 4.600 millones de años y que han permanecido congelados desde entonces, serán expulsadas al espacio por el calor del Sol. Los espectrógrafos de los telescopios terrestres y espaciales que observen la coma del MAPS en los días anteriores al perihelio están midiendo esas moléculas, están leyendo la composición del sistema solar primitivo. Eso es lo que convierte al MAPS y a los cometas de período largo como él en los objetos más valiosos para la cosmoquímica, la rama de la química que estudia la composición del universo a través de la composición de los objetos que observamos. Un cometa de período largo, que nunca ha estado cerca del Sol, es una muestra del material del disco protoplanetario que no ha sido procesada térmicamente desde su formación. Es el equivalente a un frasco sellado de gas del universo primitivo que alguien guardó hace 4.600 millones de años y que ahora se abre. El contenido del frasco revela las condiciones del sistema solar antes de que los planetas existieran, antes de que la Tierra existiera, antes de que existiera nada de lo que somos. Ese contexto, la probabilidad de que el MAPS se desintegre en el perihelio, tiene una dimensión que va más allá de la astronomía. El material que se desintegre se dispersará en el espacio interior del sistema solar, gradualmente mezclándose con el polvo zodiacal que llena el plano de la eclíptica. La oportunidad de estudiar ese material en su estado más preservado, la oportunidad de leer la composición del sistema solar primitivo desde el material del MAPS, habrá terminado, no de manera irreversible. Hay otros cometas de la nube de Oort que eventualmente entrarán al sistema solar interior. Pero el MAPS, en este momento, es el que está aquí. Este cometa nos enseña. Hay un patrón en la historia de los cometas que el MAPS está siguiendo con una fidelidad que dice algo sobre la naturaleza de la ciencia y sobre la relación entre los modelos y la realidad. El patrón es este. Cada vez que un cometa de período largo entra al sistema solar interior por primera vez, los astrónomos hacen predicciones basadas en los modelos disponibles. Y cada vez, el cometa sorprende. A veces en la dirección de ser menos brillante y menos espectacular de lo predicho. A veces en la dirección contraria. Pero siempre con una capacidad de producir resultados que los modelos no habían anticipado con precisión. Eso no es un fracaso de la ciencia,
es la naturaleza del objeto que se está estudiando. Los cometas de período largo son los objetos más singulares del sistema solar, desde el punto de vista de su historia. Cada uno de ellos ha pasado la mayor parte de su existencia en condiciones tan extremas de frío y aislamiento que su comportamiento cuando se expone al calor solar por primera vez depende de detalles de su composición y estructura interna que ninguna observación remota puede revelar con la precisión suficiente para predecir el comportamiento individual con certeza. Los modelos capturan el comportamiento estadístico. La física individual es siempre más rica que la estadística. El MAPS, con la anomalía del 3 de marzo, está demostrando esa riqueza de una manera que los astrónomos no habían anticipado. Un núcleo que se fragmenta antes del perihelio, antes incluso de que las fuerzas de marea del Sol tengan oportunidad de actuar de manera significativa, está revelando que tenía una estructura interna más frágil de lo que los modelos asumían. Esa fragilidad puede ser el resultado de varios procesos que ocurrieron durante los 1000 años de viaje desde la nube de Oort. Las tensiones térmicas acumuladas durante el calentamiento gradual, desde las temperaturas de la nube de Oort hasta las temperaturas actuales, que siguen siendo frías en comparación con las del perihelio, pero que son enormemente más cálidas que las de la nube de Oort. Las tensiones mecánicas acumuladas por las presiones de sublimación de los gases internos que intentan escapar a través de la corteza y que en un núcleo poroso pueden crear cavidades internas que eventualmente colapsan. Los posibles impactos de micrometeoritos durante el viaje que pueden haber creado fracturas preexistentes que se han propagado con el calentamiento. Cualquiera de esas explicaciones, o alguna combinación de ellas, puede ser la causa de la fragmentación del 3 de marzo. Y distinguir entre ellas requeriría datos que solo una misión espacial, enviada directamente al MAPS, podría proporcionar. No hay ninguna misión espacial planificada para el MAPS. La ventana temporal de su visita al sistema solar interior es demasiado corta y su descubrimiento demasiado reciente para que ninguna agencia espacial pudiera haber preparado y lanzado una misión en el tiempo disponible. El MAPS tendrá que ser estudiado desde la distancia, como todos los cometas de período largo antes que él. Pero hay algo que el MAPS ha añadido a la comprensión de los cometas de primer acercamiento al Sol, que no estaba en los libros antes de enero de 2026. INS confirmado, de una manera más dramática que cualquier cometa reciente, que la transición de la nube de Oort al sistema solar interior puede estresar la estructura de un núcleo cometario hasta el punto de fragmentación antes de que las fuerzas de marea del Sol tengan oportunidad de actuar. Eso tiene implicaciones para los modelos de supervivencia de cometas, que los astrónomos utilizarán para analizar el próximo cometa de período largo que entre al sistema solar interior. No solo la probabilidad de supervivencia en el perihelio, también la probabilidad de que el cometa llegue al perihelio intacto. Y hay una implicación más profunda. Los fragmentos Kreutz que el SOHO detecta, los cientos de objetos pequeños que pasan cerca del Sol cada año y que no sobreviven el perihelio, pueden no ser todos fragmentos de un único cometa progenitor que se rompió durante un perihelio pasado. Algunos de ellos pueden ser fragmentos de cometas de período largo que comenzaron a fragmentarse durante su aproximación al Sol, antes de alcanzar el perihelio, y que llegaron al perihelio ya en partes demasiado pequeñas para sobrevivir. El MAPS, si se desintegra completamente, puede añadir sus fragmentos al inventario de material que el Sol recibe de la nube de Oort de manera continua y que no es visible desde Tierra sino solo a través de los coronógrafos espaciales. Eso no es desolador. Es el funcionamiento normal de un sistema solar que ha estado operando durante 4.600 millones de años. Los cometas que se fragmentan devuelven al medio interplanetario el material de la nube de Oort que la gravedad del Sol había capturado.
Ese material se dispersa en el sistema solar interior, se mezcla con el polvo zodiacal y eventualmente puede volver a caer sobre algún planeta o satélite en forma de lluvia de micrometeoritos. Parte del agua que existe en la Tierra puede haber llegado de manera análoga, traída por cometas y meteoritos a lo largo de los primeros miles de millones de años de la historia del sistema solar. El ciclo no termina, solo cambia de escala. El 4 de abril de 2026, entre las 14:00 y las 16:00 UTC, el cometa MAPS alcanzará el punto de su trayectoria más cercano al Sol. En ese momento, el coronógrafo LASCO del satélite SOHO estará mirando. Los astrónomos de todo el mundo estarán esperando los datos que el SOHO transmita a la Tierra. Y la respuesta a la pregunta que la anomalía del 3 de marzo planteó empezará a resolverse. Si el MAPS se desintegra completamente, los datos del SOHO mostrarán un punto de luz brillante que entra en el campo de visión, rodea el disco solar bloqueado por el coronógrafo y desaparece sin que ningún objeto compacto emerja del lado opuesto. En las horas y días siguientes, el equipo de seguimiento publicará en los telegramas de la Unión Astronómica Internacional los detalles de lo observado. Los astrónomos que habían esperado el MAPS como un posible gran cometa visible, a plena luz del día publicarán artículos analizando qué salió mal y qué enseñanzas produce ese desenlace para los modelos de cometas de primer acercamiento. Y la historia del MAPS terminará como terminan la mayoría de las historias en astronomía. No con un gran evento visible desde Tierra, con datos que se analizan durante meses o años y que añaden conocimiento al conjunto de lo que la humanidad sabe sobre los cometas. Si algún fragmento del MAPS sobrevive el perihelio, los datos del SOHO mostrarán uno o varios puntos de luz compactos emergiendo del lado del Sol opuesto al de entrada. En ese caso, las horas siguientes al perihelio serán de búsqueda activa por parte de los observatorios terrestres. Los fragmentos sobrevivientes, al alejarse del Sol en los días siguientes al perihelio, pasarán por el campo de visión del cielo nocturno en una posición que los cálculos de trayectoria permitirán predecir. Telescopios terrestres de todo el mundo apuntarán a esas posiciones. Y si la supervivencia fue suficiente, si el fragmento mayor tiene un tamaño que produjo suficiente gas y polvo para ser brillante, los observadores con binoculares o incluso a plena vista podrán verlo. Lo que sí puede decirse con certeza sobre lo que vendrá después del 4 de abril es lo siguiente. La comunidad astronómica habrá añadido un conjunto de datos sobre un cometa de primer acercamiento al Sol que pasó por un evento de fragmentación antes del perihelio, un tipo de evento que había sido documentado antes, pero raramente con la cobertura observacional que el MAPS ha recibido. Esos datos alimentarán modelos más refinados. Los modelos más refinados producirán predicciones más precisas para el próximo cometa, de período largo, que entre al sistema solar interior. Y ese próximo cometa, cuando llegue, será observado con las enseñanzas del MAPS, incorporadas en la manera de interpretarlo. Así avanza la ciencia. No en saltos, en capas. Algo que une todo lo que hemos explorado hoy. El viaje de 1000 años desde la nube de Oort hasta el interior del sistema solar. La anomalía del 3 de marzo, que cambió las preguntas que los astrónomos se hacían sobre este objeto. La física del límite de Roche y las fuerzas de marea que determinarán el destino del MAPS en el perihelio. Los fragmentos Kreutz y la historia de lo que les ocurre a los cometas cuando pasan demasiado cerca del Sol. Los modelos que fallan no porque la ciencia sea impotente, sino porque los objetos que estudia son más ricos e individuales que cualquier estadística. Y la certeza de que el 4 de abril la física tomará su decisión con independencia de lo que los modelos digan. Todo eso es la misma historia contada desde diferentes ángulos
es la historia de cómo el universo opera a una escala de tiempo que hace que la historia humana sea un parpadeo. El material del MAPS tiene 4.600 millones de años. El viaje del MAPS desde la nube de Oort hasta el Sol tardó más de 1000 años. El encuentro entre el MAPS y el Sol durará pocas horas. Y lo que la humanidad aprenderá de ese encuentro durará el tiempo que dure la ciencia. Esas 4 escalas de tiempo, miles de millones de años, 1000 años, pocas horas, y el tiempo indefinido del conocimiento científico coexisten en el mismo evento. El mismo cometa, el mismo Sol, el mismo 4 de abril. El cometa MAPS no sabe que está siendo observado. No tiene conciencia de que su encuentro con el Sol es el evento astronómico más observado del primer trimestre de 2026. No tiene manera de saber que los modelos de la NASA lo predijeron con un margen de incertidumbre, que la anomalía del 3 de marzo amplió de manera significativa. Es solo un objeto de hielo y roca siguiendo las leyes de la gravedad y la termodinámica con la implacabilidad con que el universo sigue sus propias reglas. Pero nosotros sí sabemos que está ahí. Y eso, la capacidad de saber que un objeto que comenzó su viaje hace 1000 años y que lleva 4.600 millones de años en la oscuridad de la nube de Oort, se está aproximando al Sol en esta fecha específica, con esta trayectoria calculada, con esta física comprensible, aunque incierta en sus detalles. Esa capacidad es lo que distingue a la civilización humana en la historia del sistema solar. No que seamos los únicos seres capaces de observar el universo. No podemos saberlo. Sino que somos los únicos seres en este sistema solar que saben que el MAPS existe, que calcularon su trayectoria, que midieron su composición, que modelaron su comportamiento, y que el 4 de abril estarán mirando para ver qué ocurre. El cometa que partió desde la oscuridad de la nube de Oort hace más de 1000 años, cuando ningún ser humano sabía que la nube de Oort existía, cuando ningún instrumento era capaz de detectar un objeto a esa distancia, cuando ningún modelo matemático podía calcular su trayectoria. Ese cometa va a pasar frente al Sol, observado por una civilización que ha desarrollado la capacidad de verlo venir, de entender lo que es y de estar ahí cuando llegue. Eso no cambia lo que le ocurrirá al cometa. La física decide el destino del MAPS con independencia de cuántos telescopios lo estén mirando. Pero cambia lo que significa ese destino. No para el cometa, para nosotros. Hay una última cosa que quiero que te lleves de esta historia. El cometa MAPS viajó más de 1000 años para tener un encuentro que durará pocas horas. En esas pocas horas, la física que ha operado desde el Big Bang, imperturbable e indiferente al tiempo transcurrido, decidirá si el objeto sobrevive o se convierte en polvo y gas disperso por el viento solar. Ese resultado no depende de la historia del cometa. No depende de lo largo que fue su viaje. No depende de la antigüedad del material que lo compone. Depende solo de la física del momento. Y eso es algo que la astronomía enseña de manera más clara que cualquier otra ciencia. Que el universo opera con leyes que no tienen memoria histórica. Que la gravedad, la termodinámica, la mecánica de materiales actúan de la misma manera sobre un objeto recién formado que sobre un objeto de 4.600 millones de años. Que la historia del cometa es irrelevante para las fuerzas de marea del Sol. Que el tiempo que tardó en llegar no le da ningún privilegio en el momento de la prueba. Pero para los seres que lo observamos, la historia no es irrelevante. La historia es el contexto que da significado al evento. El MAPS no es solo un objeto de hielo y roca que pasa cerca del Sol. Es el registro físico de 4.600 millones de años de historia del sistema solar. Es la evidencia material de que el universo produce objetos que pueden sobrevivir esa escala de tiempo,
preservando la composición del momento en que se formaron. Es la demostración de que el sistema solar tiene una memoria geológica, que los cometas llevan consigo desde los confines más remotos de la influencia gravitacional del Sol. El 4 de abril, esa memoria va a encontrarse con el Sol. Y lo que ocurra en ese encuentro va a añadir un capítulo a la historia del MAPS, que se escribirá con datos, con modelos, con artículos publicados, con conferencias y debates, con la acumulación gradual de comprensión, que es la manera en que la ciencia avanza. Pero también vas a añadir un capítulo a la historia de la humanidad que observa el universo. El capítulo en que una civilización que lleva unos pocos miles de años mirando al cielo fue capaz de detectar, calcular, seguir y comprender el comportamiento de un objeto que lleva más de 1000 años viajando para tener un encuentro de pocas horas. Eso no es poco. Eso es extraordinario. Y el 4 de abril, cuando el coronógrafo del SOHO muestre en sus datos lo que le ocurrió al MAPS, será un momento en que la astronomía habrá hecho exactamente lo que lleva siglos haciendo. Mirar al universo. Intentar entenderlo. Y encontrar siempre algo más de lo que los modelos habían predicho. El cosmos sigue siendo misterioso. Y eso, para quien lo estudia, no es una limitación, es la razón para seguir mirando. Ocurrirá el 4 de abril. Para entender cómo la humanidad va a ser testigo de lo que ocurra el 4 de abril, necesitas entender el instrumento que hará posible esa observación. El satélite SOHO, Solar Heliospheric Observatory, fue lanzado en diciembre de 1995 por la ESA y la NASA, en una misión conjunta diseñada para estudiar el Sol desde una posición privilegiada. Opera en el punto de Lagrange L1 del sistema Tierra-Sol, a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección al Sol. Desde esa posición, el SOHO tiene una vista continua e ininterrumpida del Sol, sin que la Tierra se interponga en su línea de visión. No entra en ninguna zona de sombra. No hay eclipse terrestre que interrumpa sus observaciones. Lleva más de 30 años en esa posición, lo que lo convierte en uno de los instrumentos científicos en el espacio de mayor longevidad de la historia, y en el observatorio solar más productivo jamás construido. Entre los múltiples instrumentos del SOHO, el que más relevancia tiene para la historia del MAPS es el LASCO, Large Angle and Spectrometric Coronagraph. El LASCO tiene 3 cámaras coronográficas designadas C1, C2 y C3, que operan con diferentes campos de visión y diferentes distancias al centro del disco solar que bloquean. Para los cometas rasantes del Sol, los instrumentos más relevantes son el C2, que cubre una región de 2 a 6 radios solares desde el centro del Sol, y el C3, que cubre de 3,7 a 32 radios solares. El perihelio del MAPS, a 0,93 radios solares desde el centro del Sol, está dentro del disco ocultador del C2. Lo que eso significa es que el MAPS en su punto más cercano al Sol no será visible directamente en los datos del C2. Pero los fragmentos del cometa, con sus colas, brillantes de gas y polvo extendidas durante millones de kilómetros, sí cruzarán el campo de visión del C2 antes de alcanzar el disco ocultador y después de emerger del otro lado. La resolución temporal del LASCO es de aproximadamente 20 minutos entre imágenes sucesivas. En ese intervalo, el MAPS en su máxima velocidad orbital puede recorrer más de 700.000 kilómetros. Eso significa que la secuencia de imágenes del SOHO durante el perihelio del MAPS no será una película continua, sino una secuencia de fotogramas separados por brechas. Entre un fotograma y el siguiente, mucho puede ocurrir. La fragmentación de un núcleo, el colapso de un fragmento, la desaparición súbita de un objeto por sublimación completa.
Los astrónomos que analizan los datos del SOHO después del perihelio tendrán que reconstruir la secuencia de eventos a partir de una serie de imágenes discretas con brechas de 20 minutos. Esa reconstrucción, que requiere modelos, interpolación y juicio científico, es una de las razones por las que las conclusiones sobre el destino de los cometas rasantes del Sol a menudo no son inmediatas. Además del SOHO, varios otros instrumentos estarán observando el MAPS en los días alrededor del perihelio. El satélite Stereo A de la NASA, que observa el Sol desde una posición diferente, proporcionará una perspectiva complementaria al SOHO. El satélite Parker Solar Probe, que orbita el Sol en una trayectoria que lo lleva a distancias mucho menores del Sol que cualquier instrumento anterior, tiene su propio instrumento coronográfico y puede capturar vistas del MAPS desde una perspectiva que ningún observatorio terrestre puede replicar. Y el Observatorio Solar Atmosférico Dinámico, SDO, el satélite de la NASA que observa el Sol en alta resolución en múltiples longitudes de onda del ultravioleta extremo, puede capturar imágenes del MAPS si alguno de sus fragmentos es suficientemente brillante al aproximarse a la superficie solar. Lo que todos esos instrumentos tienen en común es que observan de manera remota. Ninguno puede ir al MAPS. Ninguno puede tomar una muestra de su material. Ninguno puede medir directamente su densidad, su resistencia interna, la composición de sus hielos, los parámetros que los modelos tienen que asumir en lugar de medir. El MAPS está siendo observado con la mejor tecnología de observación remota que la humanidad ha construido. Y aún así, hay información que solo podría obtenerse con una misión espacial dedicada que la ventana temporal del MAPS no hizo posible. Esa es la limitación estructural del estudio de los cometas de período largo. Llegan sin aviso suficiente para que se prepare una misión. Y se van, en uno u otro sentido, antes de que ningún instrumento pueda acercarse a ellos. Lo que sí puede hacerse en la ventana posterior al perihelio, si el MAPS o alguno de sus fragmentos sobrevive, es espectroscopía de alta resolución desde 1900 Tierra. La espectroscopía de la coma del MAPS en los días anteriores al perihelio ya ha producido datos sobre su composición molecular. Los espectros obtenidos por varios observatorios han identificado la presencia de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono y varios compuestos orgánicos en los niveles esperados para un cometa de período largo de primer acercamiento. La relación entre las abundancias relativas de esos compuestos contiene información sobre la región del disco protoplanetario en que se formó el MAPS y sobre las condiciones de temperatura y presión de esa región. Comparar esas abundancias con las de otros cometas de período largo, estudiados anteriormente, añadirá información al mapa de la composición del disco protoplanetario que los astrónomos están construyendo desde hace décadas. La historia de los grandes cometas que han iluminado el cielo de la humanidad antes de que existiera la instrumentación científica para estudiarlos es una historia de terror y asombro, mezclados de maneras que el tiempo ha separado, pero que en su momento eran inseparables. Para los observadores históricos, un cometa brillante visible a plena luz del día era un acontecimiento sin precedente en la experiencia individual de cualquier persona viva. Los cometas aparecían sin aviso en el cielo. Su forma no se parecía a ningún otro objeto celeste. Tenían cola, dirección, movimiento y desaparecían. Los registros históricos de cometas brillantes se remontan miles de años. Los astrónomos chinos registraron sistemáticamente la aparición de cometas desde al menos el siglo II a.C., y su meticulosidad en la documentación de posiciones, formas, orientaciones de la cola y duración de la visibilidad ha permitido a los astrónomos modernos recalcular las órbitas de cometas observados hace 2000 años. Los anales europeos medievales registran cometas con la misma mezcla de minuciosidad observacional y horror
apocalíptico que caracteriza la escritura histórica de ese período. Hay una entrada en los anales de Ulster del año 1106 que describe la aparición de una estrella cometa de gran tamaño visible durante días con una cola que cruzaba una fracción significativa del cielo nocturno. Esa entrada puede ser el registro del paso del cometa progenitor de la familia Creutz, o de uno de sus grandes fragmentos, por el interior del sistema solar. Si es así, el registro histórico del cometa, cuya desintegración produjo todos los fragmentos, Creutz, existe en un documento escrito hace 920 años. El gran cometa de 1843 fue visible a plena luz del día durante varios días, con una cola que se extendía más de 300 grados en el cielo desde el hemisferio sur. Era un fragmento Creutz. Pasó a menos de 800.000 kilómetros de la superficie del Sol, la aproximación más cercana al Sol de cualquier objeto conocido hasta entonces. En el siglo XIX, la instrumentación científica era suficiente para medir la posición del cometa con precisión, calcular su órbita con razonable exactitud y documentar su aparición y desaparición en el cielo con un nivel de detalle que los registros medievales no podían proporcionar. Pero las preguntas sobre de qué estaba hecho el cometa, cómo se forman los cometas, por qué algunos sobreviven el perihelio y otros no, esas preguntas todavía no tenían respuesta. No la tendrían durante otro siglo. El gran cometa de 1882 fue, en muchos sentidos, el más espectacular de los fragmentos Creutz registrados con instrumentación científica. Visible a plena luz del día, con un núcleo que se fragmentó visiblemente durante el perihelio, produciendo 4 subnúcleos separados que los astrónomos observaron separarse a medida que el cometa se alejaba del Sol. Los 4 fragmentos siguieron trayectorias ligeramente distintas, y cada uno de ellos regresará al interior del sistema solar en períodos de entre 500 y 1000 años desde 1882. Algunos de esos fragmentos pueden estar regresando ahora mismo. Pueden estar en algún lugar entre la nube de Oort y el interior del sistema solar, demasiado lejos y demasiado tenues para ser detectados por los instrumentos actuales, siguiendo las trayectorias calculadas por la mecánica celeste que los traerá de vuelta al calor del Sol en algún momento futuro. El cometa Hale-Bopp de 1997 fue el último gran cometa que ofreció un espectáculo visible para observadores en todo el mundo sin necesidad de instrumentos. A diferencia de los fragmentos Creutz, el Hale-Bopp pasó a una distancia del Sol mucho mayor, aproximadamente 0,9 unidades astronómicas, lo suficientemente lejos para sobrevivir intacto y lo suficientemente cerca para desarrollar una actividad de sublimación extraordinaria que lo hizo visible a plena luz del día durante semanas. El Hale-Bopp fue excepcional porque su núcleo era extraordinariamente grande, estimado en entre 30 y 60 kilómetros de diámetro, lo que le proporcionó suficiente masa para producir una coma y una cola de brillo sin precedente en la historia reciente de las cometas. El Hale-Bopp fue el último cometa que una generación entera recuerda haber visto en el cielo nocturno sin telescopio. El MAPS, incluso en su escenario de supervivencia más optimista, probablemente no igualará ese espectáculo. Pero la historia de los grandes cometas, de los que el MAPS forma parte, es la historia de los mensajeros del sistema solar exterior, que de tanto en tanto recuerdan a la humanidad que hay más allá de los planetas que podemos ver. Hay una pregunta que los modelos de cometas rasantes del Sol intentan responder con la mayor precisión posible. ¿Cuánto tiene que medir el fragmento principal del MAPS para tener una probabilidad razonable de sobrevivir el perihelio? La respuesta no es una cifra única. Depende de un conjunto de parámetros que interactúan de maneras que los modelos capturan solo aproximadamente. El primer parámetro es el tamaño. Un objeto más grande tiene más masa.
Más masa significa más material interior, que no puede ser calentado hasta la temperatura de sublimación durante las pocas horas del perihelio. Para el perihelio del MAPS, los modelos sugieren que un fragmento de al menos 200 a 300 metros de diámetro tiene una probabilidad razonable de sobrevivir con suficiente masa residual para ser detectable después del perihelio. Fragmentos menores de 100 metros tienen probabilidades de supervivencia muy bajas, bajo las condiciones de temperatura del perihelio del MAPS. El segundo parámetro es la densidad. Un objeto más denso, con menor porosidad, tiene mayor resistencia a las fuerzas de marea y pierde masa más lentamente a la sublimación, porque el material interior está más compacto y es más difícil de alcanzar por el calor. Un objeto más poroso, como los que los modelos de composición cometaria típica sugieren, es más vulnerable, tanto a las fuerzas de marea como a la sublimación. Los datos de densidad del MAPS, estimados de manera indirecta a través de sus propiedades de rotación y de la eficiencia de sus salidas de gas, sugieren una densidad en el rango bajo de lo típico para los cometas de la nube de Oort. Ese es un factor que los modelos de supervivencia incorporan de manera que reduce la probabilidad estimada de supervivencia. El tercer parámetro es la composición. Un cometa con alta abundancia de hielos de agua, que tienen una temperatura de sublimación relativamente alta en comparación con otros hielos volátiles, pierde masa más lentamente en el perihelio que un cometa dominado por hielos supervolátiles de dióxido de carbono o monóxido de carbono. Los datos espectroscópicos del MAPS, obtenidos en las semanas anteriores al perihelio, muestran una abundancia relativa de hielos volátiles que está en el extremo alto del rango observado para cometas de período largo. Eso sugiere que el MAPS tiene más hielos que se subliman a distancias mayores del Sol, lo que explica en parte la actividad que los telescopios detectaron cuando el cometa todavía estaba a distancias considerables del perihelio, pero que también puede resultar en una pérdida de masa más rápida durante el perihelio. La combinación de esos tres parámetros, tamaño estimado del fragmento principal después del 3 de marzo, densidad baja y composición de alta volatilidad, produce un escenario en que los modelos de supervivencia son más pesimistas que los que se elaboraron antes de la anomalía del 3 de marzo. Pero esa conclusión de los modelos tiene que confrontarse con la realidad del cometa Lovejoy en 2011. El Lovejoy era un fragmento Crux, cuya trayectoria lo llevaría a un perihelio incluso más cercano al Sol que el del MAPS, a menos de 0,2 radios solares de la superficie solar. Todos los modelos predecían que el Lovejoy no sobreviviría ese perihelio. Emergió del otro lado, en una sola pieza, significativamente reducido en tamaño, pero intacto. La supervivencia del Lovejoy demostró algo que los modelos de cometas rasantes del Sol habían subestimado sistemáticamente. La resistencia estructural de los núcleos cometarios a las fuerzas de marea es difícil de modelar con precisión. Los modelos asumen propiedades de resistencia basadas en los datos de los pocos cometas que han sido visitados por misiones espaciales, que son una muestra muy pequeña de la diversidad real de los núcleos cometarios. Un cometa con propiedades de resistencia en el extremo superior del rango observado puede sobrevivir condiciones que los modelos basados en las propiedades medias predicen como letales. Y sin datos directos del interior del MAPS, los modelos no pueden saber si el MAPS tiene propiedades en el rango medio, en el rango alto o en el rango bajo de resistencia estructural. Esa incertidumbre fundamental es la razón por la que los astrónomos que estudian el MAPS no hacen predicciones definitivas sobre su destino. No porque no sepan lo que hacen, sino porque el problema tiene parámetros que no pueden medirse con la instrumentación disponible. Y cuando un problema tiene parámetros no medibles que son determinantes para el resultado, la honestidad científica requiere no pretender que el resultado puede predecirse con una certeza que los datos no soportan. Los modelos dan probabilidades.
El 4 de abril, la física dará la respuesta. Hay algo que los artículos científicos y los telegramas de la Unión Astronómica Internacional no muestran sobre la historia del MAPS. Las personas que están detrás de los datos. Los astrónomos aficionados de todo el mundo, que con telescopios que caben en un jardín o en una terraza, han contribuido observaciones al seguimiento del MAPS desde que fue descubierto en enero de 2026. Los astrónomos profesionales que han reorganizado sus programas de observación para dedicar tiempo del telescopio al seguimiento de un cometa que cambió de comportamiento de manera inesperada. El equipo del satélite SOHO, que ha estado revisando los procedimientos de observación del coronógrafo para maximizar la información que se puede extraer de las imágenes del perihelio del MAPS. La astronomía de cometas es una de las disciplinas científicas donde la colaboración entre astrónomos profesionales y aficionados es más productiva y más establecida. Los cometas son objetos que pueden cambiar de brillo de manera impredecible en cualquier momento, y tener una red distribuida de observadores en diferentes zonas horarias y diferentes hemisferios permite una cobertura temporal continua que ningún equipo profesional, con acceso a un número limitado de telescopios, puede proporcionar por sí solo. La anomalía del 3 de marzo fue confirmada de manera independiente por múltiples observadores, incluyendo aficionados en Europa, Australia y América del Sur, que transmitieron sus mediciones al Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional en las horas siguientes al evento. Esa confirmación independiente fue la que permitió al equipo de seguimiento profesional descartar la posibilidad de que la anomalía fuera un artefacto instrumental de un único telescopio y concluir que el evento era real. Hay algo en esa historia sobre la naturaleza de la ciencia que vale la pena nombrar. El cometa MAPS fue descubierto por un sistema automatizado, ITLAS, diseñado y operado por un equipo de astrónomos que en ese momento no estaban mirando una pantalla. El sistema detecta, compara con catálogos de objetos conocidos y alerta automáticamente cuando encuentra algo nuevo. La anomalía del 3 de marzo fue documentada primero por sistemas de procesamiento automático de imágenes y luego confirmada por astrónomos que revisaron manualmente los datos. La historia del MAPS, desde su descubrimiento hasta su perihelio, es una historia en que la tecnología, automatizada, y el juicio humano trabajan juntos de maneras que ninguno de los dos podría replicar solo. Los sistemas automáticos son más rápidos y más consistentes que los observadores humanos para detectar patrones en grandes volúmenes de datos. Los astrónomos humanos son más capaces de reconocer el significado de una anomalía y de decidir qué hacer a continuación. El equipo de seguimiento del MAPS, distribuido en instituciones de Europa, América del Norte, América del Sur, Australia y Japón, ha trabajado en el perfil horario de disponibilidad que la distribución geográfica permite. Cuando los observatorios europeos cierran con el amanecer en Europa, los de América del Norte están empezando a observar. Cuando los norteamericanos cierran con su amanecer, los australianos y los de Nueva Zelanda están disponibles. Y así sucesivamente. Esa distribución temporal permite una cobertura casi continua de la evolución del MAPS que ningún observatorio individual en 1900 ninguna latitud podría proporcionar. La colaboración internacional en el seguimiento de cometas de aproximación al Sol no es nueva. Pero el MAPS ha demostrado, en el periodo comprimido entre su descubrimiento en enero y su perihelio en abril, que la infraestructura de colaboración que la comunidad astronómica ha construido durante décadas es capaz de movilizarse rápidamente cuando un objeto lo requiere. En menos de 3 meses desde el descubrimiento, el MAPS pasó de ser un objeto nuevo en los catálogos a ser el objeto más observado del cielo por la comunidad cometaria. Y la anomalía del 3 de marzo fue respondida con un cambio en los protocolos de observación que habría tardado mucho más en coordinarse si no hubiera existido la infraestructura de comunicación científica rápida que los telegramas de la UAI
y las plataformas de datos en tiempo real de las últimas décadas han hecho posible. Esas personas, los astrónomos profesionales y aficionados que han seguido al MAPS desde su descubrimiento hasta su perihelio, no serán mencionados en los titulares que cubran el evento del 4 de abril. Los titulares dirán que el cometa sobrevivió o que no sobrevivió. Pero detrás de esa frase simple habrá miles de horas de observación, de análisis de datos, de calibración de modelos, de comunicaciones entre investigadores en múltiples continentes, de decisiones sobre dónde apuntar los telescopios en cada noche disponible. Eso es lo que hace posible que la ciencia sepa lo que sabe sobre el MAPS el 4 de abril. No el talento individual de ningún astrónomo específico, el esfuerzo colectivo de una comunidad. Si el MAPS sobrevive el perihelio en alguna forma reconocible, lo que viene a continuación es una historia diferente de la que comenzó en enero de 2026. Los fragmentos sobrevivientes, en su trayectoria de alejamiento del Sol, pasarán por las regiones del sistema solar interior que son accesibles a los telescopios terrestres. En las semanas posteriores al perihelio, si el cometa o sus fragmentos son suficientemente brillantes, los observadores con binoculares o con telescopios de pequeño diámetro podrán buscarlo en el cielo nocturno. La posición exacta en el cielo para esa búsqueda dependerá de la geometría de la trayectoria de alejamiento, que los astrónomos calcularán a partir de los datos del perihelio. En el mejor de los escenarios, un fragmento del MAPS que sobreviva con suficiente masa para mantener una actividad de sublimación visible podría ofrecer un espectáculo en el cielo de abril o mayo de 2026. No del calibre de un gran cometa histórico como el Hale-Bopp de 1997, pero sí potencialmente un objeto visible a plena vista, con una cola detectable, que los observadores aficionados con equipos modestos puedan documentar durante días o semanas. Ese espectáculo, si ocurre, tendría un valor científico adicional más allá del puramente estético. Las observaciones espectroscópicas del fragmento sobreviviente en su alejamiento del Sol revelarían la composición del material expuesto en el interior del núcleo durante la fragmentación, material que nunca había sido calentado antes del 3 de marzo. Comparar esa composición con la composición de las capas superficiales, que ya había sido medida en las semanas anteriores al perihelio, daría información sobre los gradientes de composición internos del núcleo del MAPS. Esos gradientes contienen información sobre la historia de formación del objeto en el disco protoplanetario hace 4.600 millones de años. Las órbitas de los fragmentos sobrevivientes también son científicamente valiosas. La fragmentación cambia las órbitas de los fragmentos respecto a la órbita original del cometa completo, porque el impulso retrógrado de los gases de sublimación durante la fragmentación actúa de manera diferente sobre cada fragmento dependiendo de su posición en el núcleo y de la geometría de la fractura. Medir las órbitas individuales de los fragmentos y compararlas con la órbita del cometa original da información sobre la dinámica del evento de fragmentación del 3 de marzo. Con suficiente precisión, esas mediciones pueden permitir reconstruir aproximadamente la posición y la orientación de la fractura, lo que a su vez da información sobre la estructura interna del núcleo. Y las órbitas de los fragmentos determinan cuándo volverán al interior del sistema solar. Si las órbitas de los fragmentos son suficientemente parecidas a la órbita original del MAPS, que era de periodo largo, los fragmentos regresarán al interior del sistema solar en un período de varios siglos. Si la fragmentación alteró las órbitas de manera suficiente, algunos fragmentos pueden tener períodos orbitales diferentes, más cortos o más largos que el original. En siglos futuros, los descendientes de las personas que hoy observan el MAPS pueden encontrarse con los fragmentos de este cometa, regresando al interior del sistema solar. Esos descendientes, si tienen los registros históricos del MAPS de 2026, sabrán exactamente qué están viendo.
y el círculo, iniciado en enero de 2026, se cerrará de una manera que el tiempo hace posible, de formas que la escala humana de una vida individual no puede abrazar. Pero hay también un escenario en que el MAPS no sobrevive, y que, sin embargo, deja una firma detectable durante mucho tiempo después del 4 de abril. Si el MAPS se desintegra completamente en el perihelio, el polvo y el gas liberados se dispersarán en el plano de la eclíptica siguiendo la trayectoria orbital original del cometa. Ese material se convierte en lo que los astrónomos llaman el rastro orbital del cometa. Cuando la Tierra cruza ese rastro orbital en su movimiento alrededor del Sol, las partículas del rastro entran en la atmósfera terrestre y producen una lluvia de meteoros. Si el rastro orbital del MAPS tiene una configuración geométrica que lleva a la Tierra a cruzarlo en algún momento del año, en las décadas siguientes, el desenlace del MAPS podría producir una lluvia de meteoros asociada, que los astrónomos del futuro identificarían y catalogarían. No es garantizado. Depende de la geometría orbital específica del MAPS y de su alineación con la órbita de la Tierra. Pero es una posibilidad que convierte la destrucción del MAPS, si ocurre, en el inicio de algo nuevo, en lugar de en el final de algo antiguo. El 4 de abril, la física tomará su decisión. Y nosotros estaremos mirando. Hay una imagen final con la que quiero que te quedes. El cometa MAPS, en el perihelio del 4 de abril de 2026, en el instante de máxima aproximación al Sol, está a menos de 50.000 kilómetros de la superficie de una estrella que tiene 4.600 millones de años. El material del cometa tiene 4.600 millones de años. La estrella tiene 4.600 millones de años. Los dos objetos se formaron del mismo disco de gas y polvo, en el mismo sistema estelar, en el mismo periodo de tiempo. Durante 4.600 millones de años, han estado en el mismo sistema solar sin encontrarse. El cometa, expulsado hacia la oscuridad de la nube de Oort en los primeros millones de años del sistema solar. La estrella, encendida en el centro, quemando hidrógeno, calentando sus planetas, siendo el eje gravitacional alrededor del cual todo lo demás gira. Y el 4 de abril de 2026, esos dos objetos que se formaron juntos y que han estado separados durante 4.600 millones de años, se encuentran por primera vez. El Sol no sabe que el cometa existe. El cometa no sabe que el Sol existe. Pero la física que los une, la gravedad que guió el viaje del cometa durante 1000 años y que en el perihelio alcanza su máxima intensidad, esa física opera con la misma indiferencia al significado que todas las leyes físicas que gobiernan el universo. El encuentro ocurre. Su resultado depende de esa física. Y la historia de ese encuentro, escrita en los datos de los telescopios y los coronógrafos y los espectrómetros que lo observan, es la historia más antigua y más nueva que la astronomía puede contar. La historia de un sistema solar que sigue siendo, después de 4.600 millones de años, un lugar lleno de objetos que no hemos visto todavía. De viajes que empezaron antes de que existiéramos. De encuentros que ocurren en días específicos de años específicos y que solo podemos presenciar si hemos aprendido a mirar en el lugar correcto. El cosmos sigue siendo misterioso. Y nosotros, que aprendimos a mirarlo, somos la única parte del cosmos que lo sabe.